La región de Cantabria es una de las zonas de España más afectadas por el ataque del lobo sobre la ganadería extensiva. Para que nos hagamos una idea, solo en el municipio de La Masón, con apenas 30 vecinos, llevan más de 40 animales muertos en lo que va de año. Es decir, casi han sido asesinados tantos animales por los ataques del lobo como habitantes tiene esta pequeña localidad cántabra. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta esta situación insostenible? ¿Cuál ha sido la evolución de la convivencia entre el lobo y el hombre en Cantabria y en toda la península ibérica? El lobo se ha considerado siempre un animal clave para el equilibrio de los ecosistemas, y aunque durante la década de los 70 casi se extingue, hasta naturalistas de gran prestigio como el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente fueron muy claros cuando se trataba de priorizar la salvaguarda del ganado. Esto lo he dicho y lo repito, es decir, si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen de su ganadería, ustedes no solamente tienen el derecho, sino la obligación de destruir a esos lobos. Un reclamo tan válido hace 40 años como ahora. Un reclamo que ha permanecido intacto aunque el crecimiento del lobo ibérico haya ido variando durante las últimas décadas. ¿Cómo ha evolucionado la distribución del lobo ibérico desde los años 70 hasta la actualidad? Este depredador situado en la cúspide de la cadena trófica ha ido desapareciendo del sur de la península ibérica, donde disfrutaba de enclaves como Sierra Morena o Sierra de San Pedro, para concentrarse en la actualidad en el noroeste, en comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León. Sin embargo, la tendencia descendente de sus ataques de las décadas más recientes se rompió en septiembre de 2021, cuando tanto la caza como los controles poblacionales quedaron prohibidos tras la inclusión por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del lobo o Canis lupus en el listado de especies silvestres de protección especial, más conocido como el lespre. Así, el lobo volvió a matar solo en 2021 a más de 10.000 reses en las 4 comunidades autónomas del noreste, donde se concentra el 95% de los ejemplares de la especie existentes en la península ibérica. Una circunstancia contra la que trató de luchar el arco parlamentario de la derecha española la pasada primavera por enésima vez, a través de una proposición de ley del Partido Popular que solicitaba la retirada del lobo del lespre y que solo contó con el apoyo de Vox, votando por su parte en contra tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Desde entonces, tan solo el grupo político de Santiago Abascal ha solicitado un plan nacional de gestión del lobo. Así lo reivindicaba en el Congreso de los Diputados hace tan solo unos meses el diputado de Vox, Ángel López. Hoy, este gobierno de ministras como Teresita Roja, ecologeta de jardín de moqueta con socios comunistas, que presiden comisiones de transición al disparate y que pisan campo en Mercedes todoterreno, ha vuelto a permitir la ruina de miles de ganaderos. De los valles de Bavia y La Ciana, de las aldeas de Vidalba y Abadía, de los picos de Europa y Somiedo, de las cumbres de Boñar y Riaño, de las reservas de Saja y Fuentes Carrionas, de los campos de Castilla y de las sierras de Gredos, Madrid y Ayllón. Este gobierno que destruye España, acabando con su historia, sus costumbres, sus tradiciones y ahora con su mundo rural, pretende que el campo se extinga dando limosna a modo de subvenciones a quienes siempre han vivido de él. Esto es puro sectarismo ideológico, que actúa con instinto lobuno y trata como borregos a las gentes del campo. Ya la historia ha demostrado que un adecuado control cinegético, basado en un plan nacional de gestión, es la mejor herramienta para mantener el equilibrio entre el hombre y el lobo. Para conocer de primera mano este grave problema causado por el lobo, el Toro TV se ha desplazado hasta la localidad cántabra de Barrio para hablar con el portavoz de Vox en el Parlamento Regional, Cristóbal Palacio, quien ha venido denunciando durante los últimos meses los perjuicios que ha generado el cambio de legislación. El problema de la legislación nacional es que ha roto el equilibrio que existía en el mundo rural. Ha provocado una situación de sobreprotección del lobo que, en el lado contrario, ha desprotegido a los ganaderos frente a la fauna salvaje. Podemos discutir qué tipo de legislación es mejor o peor. El problema es que una legislación unilateral basada exclusivamente en tocar uno de los aspectos de la realidad social o de la realidad de las tierras altas de Cantabria, lo que provoca es un desequilibrio que rompe todo lo demás. De forma que
pudiendo discutir si es razonable o no la inclusión en el LESPRE, que podría ser el diálogo entre la postura de Vox y la postura de los otros partidos, los efectos que provoca una decisión unilateral y exclusivamente orientada a uno de los elementos rompe el resto de los equilibrios, de forma que lo que provoca es la ruina del mundo rural. La ruina derivada de un desequilibrio que rompe la forma en la que se relacionaban hasta ese momento los ganaderos por un lado y los animales salvajes por el otro, en una coexistencia que se había mantenido inalterada durante centurias. Diferentes organismos ecologistas creen que la estrategia de la derecha es conseguir votos del mundo rural y no consideran el ataque del lobo como una amenaza real para las explotaciones agropecuarias. Además, desde que el lobo se incluyó dentro del LESPRE, estos mismos organismos no han cesado de denunciar las muertes del lobo por disparo, señalando de forma directa al sector cinegético y abandonando a su suerte a los grandes perjudicados, las asociaciones de campesinos que continúan perdiendo sus reses por los ataques del cánido. Los ataques de lobos sobre el ganado no dejan de multiplicarse por toda la geografía española. Por ejemplo, en Cantabria, la incorporación del lobo como especie protegida fue duramente criticada por su presidente autonómico al poco de ser aprobada y pidió al gobierno central revisar la prohibición de la caza del lobo. Que el Ministerio tenga un diálogo con las comunidades autónomas y lleguemos a un consenso que haga posible mantener el lobo, pero mantener sobre todo a los ganaderos y a las personas en los pueblos, porque si no, las echamos de ahí. Y aunque el Partido Regionalista Cántabro aparentemente haya denunciado que el incremento de la población de los lobos ha producido que estos animales se aproximen aún más a los núcleos urbanos, la proliferación de lobos es de tal calibre que el otro día casi ha estado uno de ellos de atacar a una pobre mujer que ha ido al establo y se ha encontrado a los lobos comiéndole los corderos. Lejos de echarse a correr, se han enfrentado a la señora dentro de un pueblo. Lo cierto es que el PRC no ha logrado controlar a varios de los lobos que siguen atacando a las regiones cántabras, sobre texto de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por una asociación que pedía extraer dichos cánidos, quedando el problema paralizado, es decir, con la excusa de que no se puede hacer nada por estar en manos de los jueces. Desde Vox tienen clara la importancia de la ganadería para los cántabros. Cuéntanos, Cristóbal, ¿cuán importante es la ganadería aquí en esta región de España? Pues Cantabria o la montaña era tradicionalmente ganadera. Es verdad que ahora, cuantitativamente, son 3.000, 4.000 las familias que viven de la ganadería. Sin embargo, el mundo ganadero forma parte esencial de la forma de ser de los montañeses. Y todos, aunque hayamos abandonado este mundo hace una o dos generaciones, que es cuando se ha producido la transición del mundo rural al urbano, todos seguimos sintiendo que parte de nuestro espíritu es ganadero. No es solo la importancia de las familias que siguen viviendo, sino que el ser de la montaña, el ser de los cántabros está íntimamente unido al mundo ganadero. Por eso es tan relevante el proteger el sector ganadero y el sector primario en general, porque también es fundamental el mundo de la pesca. Pero para nosotros, para los urbanitas de hoy, aunque vivamos en pueblos, es esencial mantener la esencia de la ganadería. Cristóbal también nos ha explicado cómo han sufrido los ganaderos de Cantabria el ataque del lobo. El lobo es la última calamidad que ha llegado al sector primario en Cantabria. El lobo ha existido siempre y siempre han convivido los ganaderos, sobre todo los de alta montaña, con el lobo. Pero con unas reglas de convivencia en las que el lobo cedía terreno ante la necesidad de los ganaderos de mantener los pastos y mantener sus animales en los pastos. Y esa convivencia se había ido organizando, incluso en los últimos años se había alcanzado en Cantabria un pacto del lobo entre ganaderos y las posturas más protectoras del lobo. Este juego o este equilibrio se rompe cuando desde Madrid llega una ley en la que rompe el pacto que existía y se establece una sobreprotección del lobo que termina generando una sobrepoblación que termina afectando
a las ganaderías de alta montaña. En Cantabria ya ha desaparecido el ganado de las ovejas de la alta montaña, ya hay muy pocos ganaderos que se dediquen a las ovejas. ¿Por qué? Pues porque son unas víctimas muy fáciles para el lobo. Ha desaparecido también el sector caprino y solo queda el vacuno. Las yeguas, desgraciadamente, cuando paren en las tierras altas, son muy vulnerables al lobo, con lo que los ganaderos tienen que ir abandonando ese ganado. Y nos queda un poco de yeguada y nos quedan las vacas. ¿Qué ocurre con ellas? Que el ganadero tiene que estar asumiendo que una parte muy relevante de su ganadería va a terminar siendo alimentación o siendo alimento del lobo. Si eso lo bajas de unas cuentas ya muy justas, te encuentras con un sector que no tiene capacidad económica de subsistir y con una administración que es insensible a todos estos problemas que está teniendo el lobo y que es incapaz de generar soluciones que permitan compatibilizarlo uno con el otro. Si de alguna forma el ecologismo de ciudad ha decidido que los ganaderos sean los responsables de alimentar al lobo, pues tendremos que ver si los ganaderos están dispuestos a eso o no, y si lo están, tendremos que compaginar o tendremos que establecer unas reglas en las que eso resulte rentable para los ganaderos. Lo que no podemos hacer es decir a los ganaderos: vosotros vais a alimentar al lobo porque nos beneficia al resto de la sociedad y además lo vais a hacer a vuestra costa, soportando vosotros el coste de esa alimentación. Estamos en una situación en este momento de absoluto desequilibrio, en el que la intransigencia de unas leyes, llamémosla como queremos, ecofanáticas, o de unas leyes mal entendidas, van a provocar probablemente el efecto contrario. Van a provocar la desaparición de la ganadería y luego nos vamos a encontrar con un problema de una población de lobos excesiva que no van a tener con qué alimentarse cuando los ganaderos abandonen los territorios, ¿no? Y desaparecerá la ganadería y desaparecerá o terminará desapareciendo los animales salvajes. Porque cuando hablamos de sobrepoblación del lobo, es verdad que afecta a las vacas, pero también afecta a todos los grandes mamíferos que vivían, a excepción del oso, que vivían en las tierras salvajes, en las tierras altas, y que son también alimento del lobo. Y que con tanta sobrepoblación de lobos son objetos de la caza y de la depredación del lobo y desaparecen. Estamos viendo que desaparecen los venados, estamos viendo que desaparecen todos los animales que estábamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido que el lobo, que es más salvaje y más dañino, tiene más valor que los venados, tiene más valor que los corzos, tiene más valor que el resto de los animales salvajes que poblaban nuestras tierras. El Toro TV también ha querido conocer el testimonio de aquellos que mejor conocen la situación en el campo, del que lo trabajan de sol a sol, los ganaderos. Coira, de 51 años, dedicado toda su vida a cuidar a su ganado, nos ha recibido también para explicarnos cómo ha cambiado su profesión y, en definitiva, su medio de vida. Pues muy buenos días, Coira. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta localidad cántabra de Barrio. ¿Cuántos años lleva usted aquí como ganadero? Pues prácticamente desde que nací. Llevo 51 años aquí viviendo el sector, nací entre el sector y quisiera retirarme en el sector y que hubiera un relevo generacional por detrás para que esto continúe. La legislación nos está hundiendo, empezamos hace 30 años con una política agraria común donde éramos imprescindibles, donde se hizo a nivel europeo cuando entramos en Europa una PAC para que el sector subsistiera y los consumidores pudieran acceder a los productos a un precio adecuado. Eso ha ido cambiando progresivamente, se ha ido perdiendo el complemento de renta que venía de la PAC, pasamos de ser primordiales, después lo empezaron a llamar subvenciones y ahora ya la última ya es un complemento de renta en el que nos están invitando a que nos marchemos. Pero lo triste de esto es que los mercados y los precios de los productos no han evolucionado como hubieran tenido que evolucionar. Cuando entramos en el euro nosotros seguíamos vendiendo en pesetas. Entonces, económicamente el sector le han hundido, se han cargado la soberanía alimentaria del país y el futuro tampoco es muy alentador, porque el hablar de la España vaciada, el hablar del medio rural, de la ganadería extensiva, por un lado oyes en la televisión una cosa y después se aplican las medidas todas las contrarias. El relevo generacional es importantísimo en los sectores agrarios. Si un chaval que no nazca en un pesebre y lo mame desde chico, no se le puede ilustrar para que viva en este medio. Son zonas orográficas complicadas, las ciudades están distantes, los estudios de los críos conllevan una serie de gastos y de movimientos, entonces hay que mimar al que está para que se pueda quedar el que viene por detrás. No se puede repoblar como si fueran árboles, como dicen en Madrid. Coira, también nos hemos desplazado hasta aquí porque queríamos saber cómo le afecta a usted como ganadero y a todo el entorno
el ataque del lobo. El año pasado se aprobó una legislación por la cual ahora se protege a este animal y queríamos saber si ustedes han notado alguna diferencia ahora que se deja vivir más a este cándido que hoy mismo, esta noche, usted nos contaba que ha acabado con otro de sus animales. Bueno, lo del cambio de legislación del lobo es, como me he referido antes, que han cambiado las legislaciones de tal manera que todo está protegido y todo está legislado sin saber muy bien el porqué. El cambio de legislación del lobo está afectando a la ganadería extensiva hasta tal punto que es la puntilla de muerte. Yo el año pasado yo manejo una explotación de 160 o 170 animales, el año pasado perdí 42 terneros, que de esos 42 les hemos perdido aquí en estos entornos, en los cascos urbanos, no en los puertos de montaña. En los puertos de montaña el que sube y no baja se le come el lobo, pero no aparece y no se puede demostrar que ha sido de lobo. A eso hay que sumar una pérdida del 10 al 12% de animales que no aparecen. Entonces, si cuando el lobo no estaba en el ESPE y había un control poblacional, que eso no quiere decir que se estaba extinguiendo el lobo, ¿no? El lobo era una alimaña hace 2000 años y hasta el principios de este siglo estaba considerado como alimaña. Cuando hemos entrado en los últimos 20 años ya estaba protegido el lobo. Ahora ya no es que lo han protegido, ahora le han dado más derechos que a las personas. Si aquí en Cantabria, que se hacía un control poblacional y se extraían 36 o 40 lobos anuales, ahora en 2 años no se extrae ninguno, más los que van criando, si tenemos 100 lobos más en el entorno, en 2 años esos no comen lechuga, aunque los libros de texto ponen en algunos que comen zanahorias, no. El lobo mata, es depredador natural y nos afecta con unas pérdidas económicas en las que tardemos más o menos a aguantar, tendremos que acabar cerrando las explotaciones. Una paupérrima situación a la que los ecologistas hicieron oídos sordos recién aprobada la prohibición de cazar al lobo el año pasado. Con la inclusión del lobo en el ESPE, el lobo deja de ser una especie cinegética y perseguida en todo el territorio nacional. Se abre, por lo tanto, una nueva etapa. Hay que abrir un nuevo modelo basado en la conservación de la especie y en la coexistencia con las actividades tradicionales. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, granjeó unas bonitas palabras a los ganaderos, pero se posicionó, al igual que los ecologistas, de parte del lobo. El ministro de Agricultura solo puede estar al lado de los ganaderos, como es lógico, pero al mismo tiempo preservando esa biodiversidad que tan necesaria es para el conjunto de nuestra sociedad. Yo comprendo que más allá del presupuesto, del dinero, más allá de las normas jurídicas, los ganaderos sienten miedo muchas veces, y yo lo comprendo. Y es un motivo de preocupación y de miedo. Por eso creo que tenemos todos juntos que demostrarles que la sociedad está con ellos y que estamos dispuestos a defender también sus legítimos intereses. Unos intereses que han distado de ser debidamente protegidos, como demuestra el hecho de que las indemnizaciones recibidas por el ganado asesinado no son suficientes, como denuncian las uniones de ganaderos y agricultores de muchas comunidades autónomas. En otras ocasiones las ayudas llegan con meses de tardanza o incluso ni llegan, al no encontrarse la pieza de ganado con la que poder solicitar la reclamación o incluso llegando tarde el funcionario y no pudiendo ser posible identificar si dicho animal ha sido mordido por un lobo. Esas pérdidas, desde que ustedes las piden hasta que le llegan, transcurre un tiempo, además de el hecho de que a veces no se puede identificar que el ataque efectivamente lo ha realizado un lobo o ya no queda absolutamente nada. Bueno, normalmente aquí cuando tienes un ataque de lobo, yo esta mañana os he comentado que según he ido a la finca a las 8 de la mañana he encontrado un ternero matado, el domingo traje a casa uno herido que se murió a la media hora. El protocolo que tenemos es llamas a una central que es la que coge el teléfono de incendios, de daños y demás, y te ponen en contacto con un guarda. Cuanto más rápido actúe el guarda entre que el aviso y el daño, más indicios puedes encontrar vigentes. Yo he llamado esta mañana a las 8:15, es la 1 y todavía no se ha presentado nadie. En ese intervalo se han metido los buitres y han comido toda la carne. Ahora los indicios son menos probables y el guarda va a venir y me va a hacer un impreso. Ese impreso va a poner unas cruces como cuando sacas el carnet. 3 cruces aprobado, 2 suspendido. Es un sistema, es una lotería. O sea, no tenemos un criterio fijo. En la misma zona te pueden matar 4 lobos consecutivos en una semana, venir 4 guardas diferentes, 3 aprobarles y 1 no, o al revés, o 3 denegar.
fumigarles si uno sí, no hay un criterio claro. Y después, bueno, pues desde que mandas el papel, registras el papel en las oficinas comarcales, hasta que ellos se dignan a contestar en función de los saturados que estén, de la pandemia, son funcionarios en definitiva, pueden transcurrir 6 meses, y que normalmente los expedientes rechazados o denegados no se dignan ni a contestarte como que están denegados, para que no les cuente a ellos en las estadísticas, me imagino, o para que por silencio administrativo lo podamos recurrir. ¿Y qué hace usted durante esos 6 meses en los que ha perdido el animal, deja de tener ingresos y no sabe siquiera cuándo le van a hacer el ingreso por la pieza perdida? Hacemos encaje de bolillos para subsistir. Yo encaje de bolillos. Tengo una hija estudiando en Santander en la universidad y no me preguntan si me han pagado el ternero para pagar la matrícula. No me preguntan si me han pagado el ternero para pagar el alquiler, para pagar los libros. El otro está aquí en Reynosa y no me preguntan si va en unas botas de 20 euros del mercado o en unas de goma, porque no alcanza para otra cosa. Hacemos encaje de bolillos. Tenemos una gran suerte en ese sentido, que el encaje de bolillos nuestro es más sencillo porque no trabajamos 8 horas al uso, trabajamos las 24. Aquí andamos con una ropa más inferior, no tenemos grandes... No es que hacemos encaje de bolillos porque no tenemos grandes gastos, porque vivimos con recursos propios, sin calidad de vida o estando muy dignamente en nuestro medio. Eso, yo nunca he tenido vacaciones, nunca me he montado en un avión, no lo he hecho en falta. Estoy a gusto entre lo mío, pero por lo menos que no me pongan palos en las ruedas y que me dejen vivir. Que ya no es pedir, si es que no es pedir más que nos dejen vivir, porque si hemos adelantado la legislación al siglo XXIII y hemos atrasado los presupuestos al siglo XV, algo falla. Nosotros aquí en legislación tenemos que volver 30 años para atrás para que esto sea viable de alguna manera. Y en la materia concreta del lobo, llegadas a esta situación, ¿cuál sería la solución? A ver, la solución del lobo pasaría por 3 o 4 puntos primordiales. El uno es el control poblacional, el otro el sacar el lobo de los cascos urbanos. No puede haber lobos en los cascos urbanos, tiene que haber un control poblacional y tiene que existir la especie, pero tiene que existir donde menos daño haga la ganadería extensiva. Y después, efectivamente, aparte de sacarle de los núcleos urbanos y de hacer un control poblacional, como daño patrimonial, las administraciones tendrán que asumir con agilidad los daños. Si España quiere lobos, tendrán que pagar los daños en un valor real, un valor muy aproximado al mercado, no por debajo del mercado, y contemplando aquellos daños que conlleva de daños colaterales, como es el estrés de los animales, abortos, terneros que desaparecen, y al final es que van a tener que también meternos a nosotros en la nómina del psicólogo, porque te levantas por las mañanas y no sabes lo que te vas a encontrar. El lobo ahora mismo está comiendo en nuestras explotaciones en un restaurante Michelin de 5 estrellas todos los días, y a nosotros nos están pagando un menú del día, en el mejor de los casos, cuando no le pagan. En el caso cántabro, como en el nacional, Vox busca una solución para terminar con este terrible problema del lobo que asola a ganaderos de toda la geografía española. Ustedes desde Vox apoyan un plan nacional para la gestión del lobo. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste el mismo? Lo que nosotros necesitamos es devolver el equilibrio al medio rural. Y para eso tenemos que entender que el problema es de ámbito nacional, es decir, la solución tiene que ser nacional, y tenemos que tratar todos los aspectos que han resultado desequilibrados como consecuencia de la intervención del Partido Socialista y de Podemos. Y eso requiere un plan nacional, un plan integral que afecta a todo el territorio nacional, no solo a Cantabria, no solo a Asturias, no solo a León o a Burgos o a Palencia, sino que tenemos que entender que es una problemática de ámbito nacional en el que regulemos todos los efectos. Tenemos que regular en qué territorios de nuestra nación queremos que existan lobos. Ahora existen al norte del Douro, muy bien, pero ¿en todo el territorio al norte del Douro o solo en los parques naturales? ¿Los queremos también solo en los picos de Europa o queremos también que vaya hacia el sur de España? Bueno, pues eso hay que decidirlo en un plan nacional. Pero además tenemos que decidir que si hay un interés social y existe en el mantenimiento de especies salvajes, tiene que existir también un programa que compense a quienes soportan esos perjuicios, a quienes soportan los perjuicios de ese interés social, que es el mantenimiento del lobo, para que se vean compensados. Es decir, tenemos que devolver el equilibrio al entorno natural. Y eso se hace a través de un plan nacional. Necesitamos que se sienten en una mesa todos los elementos que tienen intereses en el problema del lobo y entre todos pactar un sistema a muy largo plazo, un plan nacional, en el que todos los intereses se vean conjugados y en el que nuestros ganaderos, que son la base de la población en el mundo rural, vea protegidos sus intereses.
A ver, el problema que tenemos ahora en el Parlamento es que hemos convertido algo que es de supervivencia del mundo rural en una cuestión política. Y todos los partidos de izquierda se sienten en la obligación de proteger al lobo frente al hombre, es decir, de desproteger al ganadero frente a los animales. Y eso hace muy difícil razonar con estos partidos, porque cuando consideran que deben privilegiar a los animales frente a los habitantes del mundo rural, restablecer el equilibrio es complejo, porque consideran que el objetivo es precisamente ese desequilibrio. Yo estoy seguro que en muy poco tiempo Vox será capaz de revertir esta situación y de establecer leyes que sean justas. Hasta entonces, mientras Podemos sea capaz de establecer una legislación tan restrictiva y tan malsana para el medio rural, tenemos que dar la batalla en cada comunidad autónoma y en cada provincia. ¿Cómo damos esa batalla? Tenemos que asumir que mientras no modifiquemos esa ley, y Vox lo hará en cuanto sea posible, tenemos que dentro de la margen de esa ley intentar contrastar los efectos nocivos de la misma. Y eso supone utilizar las herramientas que la ley permite para el control poblacional del lobo. Eso supone que tenemos que aprobar cuanto antes los planes de gestión del lobo que la ley prevé, pero que no, los partidos de progreso no tienen ningún interés en poner en marcha, y ser capaz de hacer control poblacional. Control poblacional, extracciones de lobos, deslocalización de los lobos, exportación de los lobos, o explotación cinegética a través de los planes de protección, lo que queramos, pero tenemos que hacer control poblacional de los lobos dentro de la ley que existe. Cantabria, por ejemplo, no lo está haciendo. Se aprobó en el mes de junio una orden de extracción que luego el consejero no se atrevió a cumplir y ha estado tranquilamente esperando a que se cancelara. Tenemos que controlar la población del lobo y además tenemos que asumir que los perjuicios que el lobo causa se van a seguir produciendo mientras esta ley exista. Incluso cuando cambiemos la ley va a seguir habiendo perjuicios y tenemos que ver cómo compensamos al mundo rural de estos daños. ¿Cómo los compensamos? Primero asumiendo que los daños existen, que los daños son consecuencia de la voluntad social o de la voluntad del gobierno de que estos daños se produzcan, porque permitimos una sobrepoblación. Con lo que la administración tiene que responder de todos los perjuicios. Tenemos que establecer indemnizaciones objetivas y altas para que el ganadero no sufra perjuicio cada vez que se le mata un animal. ¿Por qué tarda tanto tiempo a día de hoy? Hemos oído antes a Coira, al ganadero que hemos entrevistado, que se tarda de entre 6 meses a 1 año en percibir esa ayuda pública. ¿Por qué tanto tiempo? Ese es el otro problema. Desde que un ganadero sufre la pérdida de un animal hasta que llegan las indemnizaciones aprobadas actualmente, que son pequeñas y que tenemos que aumentar, pasan entre 6 y 9 meses. Es absurdo. Vox ha propuesto un sistema en el que la administración se vea obligada a resolver el expediente desde que se produce la reclamación del ganadero, manifestando que se ha producido el daño. En 30 días como máximo el ganadero tiene que cobrar. Desde la comunicación responsable del ganadero. El ganadero hace una declaración en la que dice: he sufrido una pérdida de un lobo, un ataque de un lobo que supone la pérdida de 2 ovejas. En 30 días le tengo que indemnizar. O tengo que resolver el expediente diciéndole al ganadero que esa muerte no es consecuencia del ataque del lobo. Pero si no hago esa declaración, yo como administración le tengo que pagar automáticamente. Si no soy capaz de tramitar el expediente, que hasta ahora nuestra consejería, por ejemplo, no ha sido capaz de tramitar expedientes en menos de 8 meses, pues a los 30 días tengo que pagarle. Que luego se demuestra por la tramitación del expediente que ese pago no procede, no pasa nada. El ganadero es un contribuyente que recibe ayudas y subvenciones públicas durante todo el año. Podré recuperar del resto del crédito del ganadero, pero no tengo que obligar al ganadero a financiar mi problema, que es, o mi perjuicio, que es que le obligo a dar de comer a los lobos. O sea, que ustedes proponen como un silencio positivo hasta que eso se pueda resolver en favor del ganadero, claro. Y si no, que se devolviese vía subvención percibida. Nosotros incluso no exigimos tanto como un silencio positivo. El silencio positivo implicaría que si en 30 días no lo denegamos, automáticamente le pagamos y consolida la subvención. Lo que proponemos es una declaración responsable del ganadero, en la que el ganadero es el que declara que ha sido el lobo el que se lo ha causado, que nosotros aceptamos esa declaración como válida y salvo que se la deneguemos en 30 días le paguemos, pero no establecemos que ese pago a los 30 días sea irreversible. Si luego la administración es capaz de demostrar en la tramitación del expediente que no procede el pago, recuperamos el dinero. No buscamos un enriquecimiento del ganadero no justificado. Lo que buscamos es que el ganadero no tenga que financiar esos daños. Sobre todo porque es público, y así lo está haciendo nuestra consejería, que el 99% de los expedientes de daño por lobo se terminan pagando. O
se termina reconociendo que es responsabilidad del lobo, con lo cual, si tenemos claro que solo un 1% sería denegado, es absurdo no pagar de forma inmediata. Viendo toda esta situación desde fuera, a veces parece que es como regionalismo o prosperidad. ¿Por qué el Partido Regionalista Cántabro no ha aplicado ninguna medida de contención de la aplicación de esta nueva legislación en todo un año? Porque el Partido Regionalista no sabe gobernar. Lleva 20 años gobernando Cantabria y la Cantabria que ahora conocemos es la inercia de la que existía antes del regionalismo. Carecen de capacidad de gestión, carecen de políticos capacitados, de políticos preparados y no tienen ideas que aportar a la sociedad de Cantabria. El problema que tenemos con el regionalismo es que es una máquina electoral extraordinaria que ha conseguido convencer a muchos votantes y consigue buenos resultados en las elecciones, pero después de ahí no tiene capacidad para gestionar la realidad económica de Cantabria ni la realidad social. Llegan al poder y luego no son capaces de gestionarlo. En el mundo rural, el regionalismo no es capaz de aportar soluciones, no es capaz de aportar vías de ayudas a los ganaderos, no es capaz de aportar gestiones más fáciles. Está subcontratando con los sindicatos ganaderos actuaciones que hasta ahora realizaban desde la propia administración y todo ello derivado de la incapacidad que el regionalismo tiene de gestionar. Nos pasa con la ganadería, pero con la pesca nos pasa exactamente lo mismo. No hemos sido capaces de negociar la PAC que van a recibir nuestros ganaderos. No tenemos un plan de desarrollo regional en el que se basan todas las subvenciones que reciben los ganaderos en Cantabria y le estamos prorrogando desde hace 3 años. El principal problema del regionalismo es que su incapacidad para la gestión de lo público convierte su actuación en empobrecimiento para Cantabria. Y es verdad que los ciudadanos de Cantabria van a tener que elegir entre regionalismo o prosperidad. La denuncia de Vox en Cantabria se ha unido a la de otras regiones españolas donde también está presente la formación política, lugares donde el lobo goza de su mayor número de manadas, tales como Asturias o Castilla y León. Transcurrido justo un año desde la aprobación de la nueva legislación, Ignacio Blanco, portavoz de Vox en Asturias, explicó la densidad del cándido en la región noroeste de la península y los problemas que ello conlleva. El noroeste de España es la mayor concentración de lobos de toda Europa. Hay más densidad de lobos en el noroeste de España que incluso en Rusia. Se crean muchos problemas en la sobreprotección del lobo. Se crean problemas, pues, por ejemplo, directamente en la ganadería. Se crean problemas en la producción de los productos artesanales. En Asturias estamos teniendo problemas ya con la producción de quesos artesanales porque falta leche, por ejemplo, de ovino y de caprino para hacer las mezclas de algunos quesos en Asturias. Se pone en riesgo el monte porque al reducirse la cabaña menor, el matorral crece y hay un riesgo superior de incendios y en general el lobo lo que va a acabar es con la ganadería extensiva. El representante de Vox Asturias explicó por qué a fecha presente no se ha autorizado ninguna extracción de lobos. El plan de gestión del lobo en Asturias se aprueba antes de la entrada en vigor de la Orden Lespre. La Orden Lespre, en la disposición adicional primera, establece que se pueden llevar a cabo los controles poblacionales del lobo que estuvieran previamente autorizados en la comunidad autónoma. Y en Asturias, la cobardía del presidente del Principado de Asturias, del socialista Adrián Barbón, y de su consejero de Medio Rural, lleva a que no se haya otorgado todavía ninguna autorización de extracción, a pesar de tener un plan de control y gestión del lobo aprobado con anterioridad a la Orden Lespre. El hartazgo de los ganaderos es más que palpable en algunas regiones donde el problema del lobo se une a otros comunes a todo el territorio, como el incremento disparado de gastos como la electricidad, los piensos o el gasóleo. A una complicada situación económica se suma el merodeo de un lobo que no deja de reproducirse para crear la tormenta perfecta en el sector agropecuario, que representa un 2,4% del Producto Interior Bruto en España. Y mientras se vacían los bolsillos de los ganaderos, comienzan a ver cada vez más claro que la protección del cánido se ha convertido en un negocio para la clase política, que ha conseguido crear todo un aparato de gasto público con la excusa del lobo. El medio rural siempre ha mantenido al lobo, siempre hemos estado entre lobos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo el lobo es un negocio, pero no para el sector, ni para la ganadería extensiva. Es un negocio para el montón de chiringuitos que tienen los ministerios montados en torno al lobo. Aprobamos ayudas, propuestas de presupuestos de 20 millones de euros y de esos 20, 16 se van en estudios.
4 en mamoneces de los que dirigen los chiringuitos. Y al final el lobo está manteniendo a mucha gente de la ciudad que no ha visto un lobo en su puta vida, hablando en plata. La pregunta de vino natural: ¿podrán nuestros ganaderos continuar manteniendo su modo de vida? Nosotros, con el tema del lobo, el cereal, el gasoil y las perspectivas de legislaciones, que todo está prohibido, que denuncian uno porque viera una vaca y molesta al turista, que no pueden sonar los campanos en el casco urbano, que una moñiga de una vaca huele mal, nos acaban echando. Lo triste de esto es que no nos han dicho: oye, mira, marcharos que estorbáis. Nos están ahogando, y cuando nos acaben de ahogar nos han ahogado con cargas financieras importantes. O sea, vamos a ir... Esto de la ganadería es una droga. Estamos en ello por afición. Al final, cuando no puedes más, ya tienes amarrado por detrás unas cargas financieras imposibles de levantar. No vamos a durar mucho tiempo en el sector. Es muy triste. Lo que pasa es que los consumidores se darán cuenta el día que faltemos, porque en las cadenas de los lineales de los supermercados van a traer productos de otros países. No va a faltar porque nosotros desaparezcamos ni el pan, ni va a faltar la carne, ni va a faltar ningún producto de los lineales. Se va a multiplicar el precio por 7, porque entre otras cosas, si el transporte se ha multiplicado por 7, tú tienes que traer carne de Argentina y se va a multiplicar por 7. Y vamos a comer carne y cereales y otros productos con muchas menos garantías sanitarias de las que nos aplican a nosotros. Y así es, la situación insostenible del campo se traslada directamente al plato de los consumidores. El precio de los alimentos se encuentra en máximos históricos, subiendo casi un 15% en comparación con octubre del año pasado, el incremento más alto desde el comienzo de la serie estadística, que data de 1994. Y como siempre, siendo las más afectadas por esta subida de precios la clase media y baja. La subida de precios, sumada a la cruzada del actual Ejecutivo contra el mundo del campo, como con la reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal, en la que no se ha escuchado la voz ni de los cazadores ni de los ganaderos. Así lo denunció a finales de octubre el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tras reunirse con asociaciones de representantes del mundo de la caza o la tenencia de animales. Nuestro único objetivo aquí es dar voz a los que no tienen voz, porque nos parece que se tiene que escuchar la voz del campo, la voz de las personas que trabajan con animales, la voz de las personas que mejor conocen y cuidan a los animales. Pero, ¿hasta dónde llega la locura climática para que se imponga sobre la realidad de los ganaderos españoles? ¿Qué es lo que, de manera excepcional, se ven obligados a hacer con sus animales mientras se da vía libre a la reproducción del lobo? Bueno, pues algún ternero tenemos que traer a casa porque son más susceptibles de los ataques. Aquí tengo una ternera que la hemos tenido que traer hace un mes porque la hirió el lobo para tenerla que curar, y hay que curarla 20 o 25 días a que salga lo que salga. Unas veces curan y otras se mueren cuando la infección se apodera de ellos, y tenemos que recoger muchos animales susceptibles de que no nos les maten, algún animal determinado, pero yo tampoco estoy dispuesto a hacer un zoológico de mi explotación y a cerrar con mallazo y bajo llave todos los días, porque entre otras cosas es inviable e imposible, porque si aprovechamos los recursos naturales no podemos tener los animales cerrados bajo llave y bajo teja. El ejemplo claro de que hay cerrar las ovejas bajo llave, entró adentro de las instalaciones y mató 12 ovejas de 13. Queda una que os la puedo hasta enseñar, una sola oveja de un rebaño. Y esa está cerrada con llave, sí, la meteré conmigo a dormir en la cama, que es la única solución que tengo para que no me les coman fuera. Pero el control le tenemos que tomar en la ganadería extensiva y fuera, porque la ganadería extensiva es parte de la que aprovecha los recursos naturales y la que hace una gran labor en la gestión del territorio y en la extinción de incendios. Aquellos defensores del lobo que quieran tener la cantidad de lobos que tenemos, que se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años, también pueden tener ellos su propiedad privada, bien vallada, que no molesten. Al final yo en mis animales tengo una responsabilidad patrimonial. Tengo que tener una base territorial, tengo que tener propiedad privada para que los animales estén en mi propiedad. Cuando saltan a la propiedad de un vecino tengo unos daños y tengo que poner los medios para que no salten. Yo pongo los medios para que mis animales no se salgan de mis fincas, pero el que tiene que poner los medios para que no entre el lobo en la propiedad privada es la administración o aquellos que los defienden. Hay un montón de grupos ecologistas que hablan mucho sin saber lo que dicen, pero tienen buenos sueldos, en buenos sillones, hablan del cambio climático y suben y bajan en ascensor y no toman medidas. Ya lo ven, la situación en el campo es desesperada, y aquellos que permiten que los alimentos de origen nacional lleguen a nuestros platos no llegan a entender quiénes ni por qué motivo deciden los factores exógenos, en este caso la protección del lobo, que afecta directamente a su trabajo, en detrimento de productores
y consumidores. Hasta la fecha, y especialmente durante los últimos meses, solo un partido político se ha atrevido a señalar con el dedo al culpable de la situación en el campo, Vox. La Agenda 2030, ese rosco de colorines que parece la marca de la bestia, son facilidades, subvenciones, ayudas y una autovía para Marruecos y otros países extracomunitarios, mientras nuestros agricultores y ganaderos se ven obligados a sufrir regulaciones abusivas o producción con exigencias fitosanitarias que no pueden cumplir y que les hacen imposible competir. La Agenda 2030 es también prohibir la caza del lobo absolutamente y que no haya ninguna gestión. Eso es. Pues nosotros estamos con los agricultores, con los ganaderos que padecen todo eso. Ellos están con los que atacan en manada, diciendo que son los ecologistas. Los verdaderos conservacionistas en el mundo rural son los ganaderos y los agricultores que han convivido mucho tiempo con la fauna, con el lobo. Y ahora han venido unos señores que no han salido probablemente de Madrid o de las grandes ciudades a decirles lo que tienen que hacer en ese terreno que han estado pisando ellos y generaciones de sus familias. Pues nosotros estamos con los ganaderos y otros están con los que atacan en manada. El líder de Vox ha sido el único en señalar el empobrecimiento de nuestro sector ganadero en comparación con el entorno europeo. Un ganadero en Castilla y León ingresa 40.000 euros menos al año respecto a un ganadero de otros países europeos. De hecho, solo esta formación, junto al sindicato al que se encuentra vinculado, Solidaridad, convocó la mayor manifestación del país desde la pandemia, en favor de la soberanía energética y en contra de la subida de precios el mismo fin de semana en que el mundo rural protagonizó una movilización histórica. La situación desigual de España en comparación con el entorno europeo no es casualidad. El vicepresidente primero de Acción Política de Vox y eurodiputado Jorge Buxadé ha denunciado en varias ocasiones que la Unión Europea prima a los importadores extracomunitarios por encima de los ganaderos de los Estados miembros. La Unión Europea ha concedido en los últimos años miles de millones de euros para apoyar diferentes sectores de la economía marroquí. El acuerdo pone de manifiesto que Bruselas ha decidido que nuestros agricultores abandonen y no produzcan para que nuestra seguridad alimentaria la garanticen países amigos, socios y privilegiados para ellos como Marruecos o Turquía. Mientras tanto, productores españoles abandonan el sector por los bajos precios en origen, el aumento de costes y las 1000 obligaciones ambientales que impone la Unión. Desde Vox no vamos a parar hasta frenar esta hipocresía que lleva muchos años afectando al campo español ante la mirada indiferente de los últimos gobiernos. Siempre con los nuestros, por los nuestros agricultores, nuestros ganaderos, esa gente que garantiza nuestra soberanía alimentaria. Y aterrizados sobre el terreno, como el caso de Cristóbal Palacio en Cantabria, este político también identifica el problema europeo como causa directa de la situación que sufre el campo de su región. El problema de la Agenda 2030 es que es una agenda pensada por teóricos del ecofanatismo que lo único que busca es soluciones de salón. Cuando lo trasladamos a una Cantabria en el que el 90% del territorio es rural, la sensación que te da cuando la analizas es que se está legislando en contra de las provincias. Se está legislando en contra de las personas que trabajan día a día en el campo y se está legislando en contra de la forma en la que ellos tienen de funcionar. A cualquier ganadero que le preguntemos te dirá que se pasa más tiempo gestionando papeles y ayudas que trabajando con el ganado. Las granjas de éxito que hay en Cantabria tienen un componente enorme de tramitación y de capacidad de gestionar ayudas. Y un ganadero no vive para eso. Y sin embargo la Agenda 2030 está pensando en un mundo mucho más funcionarial, mucho más teórico que la realidad que vivimos todos los días. Vox está continuamente aportando soluciones a los problemas que ellos sufren. Nos estamos centrando en el mundo ganadero, pero nos cubre exactamente igual con el mundo de la industria, con los problemas energéticos. Vox es un partido nuevo, con soluciones nuevas y con una idea de España muchísimo más clara que va a permitir mucha más prosperidad. En la medida en que seamos capaces de ir permeando nuestras soluciones y vayan llegando a la sociedad, y en la medida en que terminemos asumiendo responsabilidad de gobierno, los ciudadanos van a ir viendo que gracias a Vox recuperamos España.
Mientras los ganaderos califican de burla el incremento de las ayudas por los ataques del lobo a su ganado, considerando que la burocracia se aleja cada vez más de su realidad, en su día a día trabajan más y reciben menos a final de mes. Por eso, desde El Toro TV hemos querido concluir este reportaje dándoles a ellos la última palabra. Y Coira, viendo la gravedad de la situación, ¿qué le pediría a usted, si pudiese ser tenida en cuenta su opinión, a los políticos, tanto de su región como del Gobierno de España, para ayudarles a mantener la ganadería en su comarca? En primer lugar, a los políticos lo único que les pediría sería que de vez en cuando se pusieran unas botas de goma y escucharan. Que antes de hacer una norma tonta, bajen a la arena y sepan lo que tienen que hacer. Consulten con la gente de los pueblos, con la gente que de verdad cuida el medio, que vive del medio y trabaja el medio. Que no tengan a 35 asesores, que no saben atarse los cordones de las botas sin otro asesor más, y al final yo no sé por qué ponemos a un ministro con 50 asesores y el asesor es el listo y el ministro es el tonto. Pongan directamente el ministro al asesor que es más listo. Que pregunten, que bajen al barro, que se impliquen y que tomen las decisiones que las tomen con consenso y hablando con el sector, bien sea el de la ganadería extensiva, bien sea el de la industria láctea, bien sea el de la agricultura, bien sea el de la caza, que hablen con los sectores, porque todo tiene que tener un equilibrio. Y esta gente lo regula desde un despacho con 4 asesores que no se sabe de qué, es que no saben ellos lo que están hablando. ¿Cómo se arregla esta situación? Sin generar conflicto. Sin generar conflicto. El medio rural siempre ha mantenido al lobo, siempre hemos estado entre lobos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo del lobo es un negocio, pero no para el sector, ni para la ganadería extensiva. Es un negocio para el montón de chiringuitos que tienen los ministerios montados en torno al lobo. Aprobamos propuestas de presupuestos de 20 millones de euros y de esos 20, 16 se van en estudios. 4 en mamoneces de los que dirigen los chiringuitos. Y al final el lobo está manteniendo a mucha gente de la ciudad que no ha visto un lobo en su puta vida, hablando en plata. Pues muchísimas gracias, Coira. Gracias a vosotros por darnos visibilidad a los problemas de este sector y esperemos contribuir a que lo arreglen de alguna manera. Muchas gracias.